Ok. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, Sí, Liz, hoy sí. licenciado. Ok. Gracias. Ya nos vamos a conectar, a comenzar, quiero decir. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien. Sí, Sí, Liz, bien. licenciado. Miren que la próxima semana son los parciales para el segundo registro. Liz, y estaba viendo que ya tenemos otro corto. Ese lo vamos a hacer esta semana. Y lo van a hacer esta semana, lo van a hacer el viernes. Ok. Miren, los cortos, por favor, háganlos. Háganlos porque tienen un porcentaje importante, como el 20%, ¿vale? De la nota, de registro, obviamente. Y algunos no los hacen, porque somos 40 y creo que solo este que acaban de hacer la semana pasada, todos lo hicieron como 31. Entonces, Liz, pero es que yo creo que hay alumnos que ya no se conectan o no sé, pero nunca se conectaron, creo yo, o solo llegan al parcial. usted dice que solo llegan a hacer el parcial. Es Sí, que es cierto. ajá, de hecho siempre tuvimos ese problema porque siempre aparecíamos como en el listado como que somos 40, pero en verdad los que nos conectamos a las clases a veces solo somos 15 o 20 lo máximo y ya a la hora del parcial sí llegan todos. Bueno, pero el curso no solo son los parciales, hay otras actividades que también forman parte fundamental del curso. Yo no le hallo sentido que solo nos estemos llegando a presentar a los parciales sin conectarme, sin estar haciendo las otras actividades. Por ejemplo, les acabo de poner allí de que la actividad del mapa se va a adelantar la entrega. Se va a hacer el 3, el día que van a hacer creo que el parcial. El 3 de octubre se hace el parcial. ¿Ya les dijeron eso? En otras Hasta asignaturas. ahorita, licenciado. Ujú. En otras asignaturas no les han dicho. No les han informado que la otra semana son los parciales. Pregunto. No, Solo usted licenciado. nos ha dicho, porque en la clase de psicología no la pudimos recibir porque como supuestamente le habían suspendido las clases. Pero ahora, eh, ¿cuántas, cuántas clases han recibido entonces? Hoy. Solo, no, bueno, nosotros como nosotros entramos hoy ¿cómo se llama? Hoy en julio o en agosto, nosotros No, solo llevamos 2 materias. bueno, pero ese es su caso. Pero Ajá, yo creo que muchos llevan, ¿qué? los demás, no sé, los demás creo que llevan ya Yo creo que como, llevan cuatro sí, materias. sí, Llevan 4 materias. Usted lleva 2 porque, pues sí, solo 2 puede llevarlas, me imagino. sí, sí. Ya sea por razones de trabajo o porque el pensum, El pensum no nos dejó porque como entramos a mediados de año no nos permiten llevar más materias. solo 2 va. Sí, solo 2. Vaya, miren, vamos a comenzar ya. Gracias por estar conectados y conectadas. Vamos a continuar con la clase. Repito, la otra semana se van a hacer los exámenes. Si ustedes ven en el calendario académico del ciclo 2 2022, del 3 al 8,
del 3 al 8 de octubre están programados los exámenes. El segundo parcial, segundo registro. Generalmente ustedes lo hacen el día lunes, el día que tienen las dos horas. Es decir, el primer parcial lo hicieron el lunes también, ¿verdad? El primer parcial, donde yo no estuve. Tuve el otro docente. Sí, fue el lunes. ¿Verdad que sí? Ujú. Entonces, indudablemente ustedes lo van a hacer el próximo lunes. O sea, de hoy en 8. Y yo se los voy a administrar allá en el campus universitario. No sé qué aula, pero seguramente yo se los voy a administrar. Y ese día, 3 de octubre, ustedes van a entregar el mapa. Ocurre que el mapa estaba programado para entregarlo el 10 de octubre. ¿Sabían ese dato ustedes? ¿O no lo sabían? Si no lo saben, lean el aula virtual, lo que yo pongo. Miren, Sí, sí, yo sí lo había visto, pero no sé, pues estábamos hablando con algunos y no sé, y le queríamos preguntar si lo podíamos, no sé, pasar para el viernes de esa misma semana. Es que hay muchas actividades también y yo sé, pues, y más que vamos a estar en parciales, hay que estudiar para parciales y pues estábamos evaluando eso y le queríamos preguntar si le parecía. se refiere a la entrega del mapa conceptual. Sí, la tarea del mapa. Es que el día que yo he propuesto que entreguen el mapa, ese día ustedes tienen el examen parcial de sociología. Y es el 3 de octubre. Sí. Cae el lunes. Ahora bien, no podemos ya, digamos, dejarlo así como lo habíamos dejado para el 10 de octubre. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que ya para esa fecha yo tengo que haber presentado las notas del segundo parcial correspondientes al segundo registro. O sea, así funciona esto. O sea, que yo lo más que puedo hacer es permitirles que me entreguen el mapa el mismo día que van a hacer el examen, que es el 3. Claro, hasta las 12 de la medianoche. Entonces, tómenlo muy en cuenta. No podemos porque lo habíamos dejado para el 10 de octubre. Y creo que no había problema. Pero en realidad yo había calculado mal. Y resulta que según el calendario académico, ustedes van a estar haciendo parciales la próxima semana. Entonces, por eso, el 3 de octubre, que cae el lunes, ustedes entregan el mapa hasta las 12 de la medianoche de ese día. Entonces, ahora bien, algo que si yo les pido, les solicito, pero vaya, les pido, es que lean el aula virtual. Porque en el aula virtual está todo, mire, está detallado todo. Al menos yo, mi estilo de trabajo es detallar todo. No, yo no pongo situaciones que no van con el proceso. Y si ustedes pueden ver, pues es un aula virtual bien organizada. Ahí va todo. No se escapa nada. Entonces, y cualquier eventualidad, yo también la subo ahí al aula virtual. Entonces, ese es como el punto de encuentro entre ustedes y yo. Y el único. O sea, el único punto de encuentro entre ustedes y yo, y en donde es válido toda la información, una información fidedigna, sujeta pues a que sea pues
revisado por ustedes. Y ustedes me digan, mire, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Con eso que usted ha puesto ahí en el aula virtual y yo estoy en la obligación de decirle, mire, esto se refiere a esto y esto y esto, pero que esté en el aula virtual. Situaciones que no están en el aula virtual, yo sí, ahí no podemos asumir ninguna responsabilidad. Así que ya les digo, ¿no? El mapa, su entrega se ha adelantado para el 3 de octubre. Por eso, porque nosotros vamos a hacer el parcial el próximo lunes. Sí, Yulisa. Lid, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo 2 consultas. Adelante. En el caso de sus parciales, como es la primera vez que hacemos uno con usted, no sé si podría ser tan amable de como darnos como una señal de cómo a usted le gustan los parciales. Me refiero si son de contestar, si son de subrayar, así como era el examencito que hicimos esta semana, si son de paréntesis, si son de análisis. Esa es una. Y luego otra, yo sé que a estas alturas del tiempo, pues no tendríamos por qué tener ningún tipo de problemas con los compañeros que integran los grupos y cada quien pues conoce sus responsabilidades, tanto Correcto. en las materias que lleva como en las tareas que tienen. Correcto. Pero ¿qué pasaría con esos compañeros que no dan señales de vida cuando realmente tenemos esta actividad encima? ¿Cómo lo hacemos los que sí están poniendo de su parte y los que sí están aportando versus los que no están haciendo nada? No sé cómo, es bien lamentable y es bien penoso pues no ponerlos o estarles pidiendo las cosas, ¿verdad? Pero sí me gustaría pues que usted lo deje claro porque así pues no hay malos entendidos entre compañeros. Correcto. Mire, Yulisa, Eva, Yulisa, entonces, mire, Sí. vamos, mire, el proceder en casos así es de que no los pongan, ¿sí? No los van a poner porque no han trabajado y hay que ser objetivos y estamos en la universidad y esta materia tiene una calidad que es universitaria y científica y ustedes no pueden estar tolerando gente que no trabaja. Sencillamente no se ponen en los trabajos, ¿sí? Y si después ellos argumentan algo, yo en realidad pues no podría pues como resolver. Yo por eso es que fue empezando a trabajar con ustedes. Si ustedes se fijaron, lo primero que hice fue definir la actividad evaluada, ¿sí? Acto seguido los grupos que en ese instante, en ese momento yo como dicen, me abrogué la libertad de ya definir de presentar los grupos ya la nómina. Porque si me ponía a decirle, miren, ustedes por simpatía, por afinidad, etcétera, eso no funciona, al menos no me ha funcionado a mí en este ambiente virtual con el que se trabaja. O sea, que miren, hagan ustedes los grupos, les voy a dar un día. No procede. Entonces, de un solo entro, así como hice el primer día de clase, creo que fue. Y por cierto, fue un lunes. Fue un lunes y entonces que me parece que no pudimos, no pude estar así con ustedes. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? Que tuvo que alguien que ayudarme para la diapo. Entonces, pero los grupos quedaron ya definidos porque en el aula subí la nómina. No sé cuántos grupos son, pero son pocos, porque ustedes es un grupo, al menos con la práctica que uno ha tenido siempre en la universidad, es un grupo pequeño, son 40 nominalmente, o realmente no. Ustedes me acaban de decir que realmente son menos. Entonces, sí, cero tolerancia, Yulisa, porque ustedes ya son
estudiantes universitarios, son adultos contemporáneos, pero ustedes no pueden estar asumiendo, no pueden estar asumiendo procederes blandengues, así se ve. Ahí después, yo no sé cómo se las arreglarían, porque en realidad si algo hay que destacar, o se destacan en estos grupos virtuales, es que el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Pero es que uno se esmera en que hayan grupos de trabajo. El trabajo virtual sí que nunca se ve, pero trabajan. Entonces, sí, en realidad con las personas que nunca se comunican y que incluso llegan a los parciales, yo no sé cómo sería pues lo que ellos pretenden. Eso es lo que yo le puedo decir, Yulisa. No sé si hay alguna otra duda. Con respecto a lo que me preguntó del examen. Mire, el examen, voy a comenzar poniendo el ejemplo del corto. El corto evaluado, no sé si en otras asignaturas ustedes hacen cortos evaluados. Tengo como la información que ustedes hacen cortos, pero presenciales, en otras asignaturas. Yo no, los cortos evaluados no los programo presenciales. En primer lugar, porque no se me indica eso, pues que lo haga así. Sí, los parciales, ahora sí. Los parciales se hacen presenciales. Por eso es que hoy la modalidad híbrida, si usted llame, pero el 85% del trabajo es virtual, solo el 15% es presencial, porque es con los parciales que ese 15% representa. Ahora sí, el examen parcial va a ser presencial. Y el tipo de test que yo siempre trabajo es el de selección múltiple. ¿Sí? O sea, subraye la respuesta correcta o la opción correcta. Ese es un tipo de pregunta. La otra es sí, explique brevemente. Una pregunta ahí que te explique brevemente lo que se le pregunta. Y entonces, como ustedes verán, como es primera vez que trabajan conmigo el segundo parcial, el test incluso hasta ya está hecho, y previendo todas estas situaciones, yo les voy a explicar en qué va a consistir cada sección, porque son 4 secciones en las cuales está constituida el test. Cada sección vale el 25%. Claro, es que cada sección tiene preguntas. Algunas tienen 3, 4, hasta 5 preguntas. Si valen 25% cada sección, si por ejemplo hay 4 preguntas, por ejemplo, las primeras 3 valen el 5% y la última vale el 10%. Ahí suman el 25%. Entonces, así es el test del próximo examen parcial. Los cortos yo los hago virtuales aún, y como ustedes sabrán, la plataforma es fuerte en eso. Solicita tipos de preguntas. Yo trabajo siempre con la selección múltiple y de falso verdadero. Esas son los dos tipos con los que yo lanzo los cortos evaluados aquí en la plataforma. Entonces, así las cosas. Entonces, eso es lo que yo les podría decir sobre el test del próximo examen parcial. No sé si hay alguna otra inquietud, duda.
No, no sé si le escuché bien cuándo es que va a ser el corto. Hay un corto, hay un corto para esta semana también. Ah, ok, esta semana. Mire, usted me está preguntando y tengo la sospecha leve de que no ha leído el aula virtual. No, por eso le estoy preguntando, No, porque pero la no leí. ¿Verdad? Si ustedes leen el aula virtual, Porque ahí no sale fecha, por eso le estoy preguntando. no sale fecha, claro. Entonces, pero el viernes de la próxima semana, perdón, el viernes de esta semana, el viernes van a hacer el corto. Igual como lo hicieron con el corto anterior, que todo el día tuvieron, las 24 horas. O sea, desde el viernes, desde las 0 horas hasta las 24 horas. Entonces, claro, no, ahorita usted lo ve, ni preguntas ahí va. Pero como es en base, o es con base a la diapo y las clases que se dan. Por eso. Entonces, pero desde ya verbalmente se los estoy diciendo, va a ser el viernes de esta semana. O sea, el 30. El viernes tenemos 30. No tenemos clases con ustedes, pero sí van a hacer esa actividad evaluada. Todo el día van a tener. Por si ustedes tienen variedad de actividades, ya sea académicas o personales, que puede ocurrir eso. Eso es lo que le podría decir. No sé si hay otra consulta. ¿No la hay? Bueno. Entonces vamos a continuar, pues, miren, en realidad hay una acepción de la alimentación como proceso histórico-social. ¿Por qué decimos? Mire, ¿por qué, qué es esto de proceso histórico-social? Y la alimentación también obedece a lo histórico-social. Resulta que nosotros en sociología consideramos a la realidad como un fenómeno procesual, un fenómeno en constante movimiento, en constante articulabilidad y en constante direccionalidad. O sea, que mire, si algo nosotros debemos de tener claro en sociología, es que las realidades humanas, las realidades humanas son inacabadas, son continuas, son constantes. A pesar de que ustedes, por ejemplo, no sé a qué horas se van a dormir, ¿va? Y entonces duermen, descansan. Pero la realidad no está descansando. La realidad humana no descansa. A la hora que, por ejemplo, nosotros estamos dormidos, hay trabajadores, hay personas realizando distintas actividades. Y no digamos en las horas que uno está activo. Entonces, por eso es que nosotros consideramos a la realidad como un proceso histórico-social. ¿Por qué histórico-social? Por un lado, histórico porque estamos transformando realidades. Y esas realidades nos están transformando nosotros. Y social, porque se dinamizan en el vaivén entre lo individual y lo colectivo, entre lo individual y lo social. Entonces, por eso que nosotros hablamos de lo histórico social. Y la alimentación. La alimentación. ¿Por qué hablamos de la alimentación específicamente? Porque ustedes van a ser profesionales cuyo
cuyo problema va a ser también la alimentación. Claro, ocurre que también pueden ver otros aspectos, pero ya hablamos sobre la salud, ¿verdad? Y eso es con lo que concierne con la salud. Porque la salud no solo es la alimentación, sino que otros aspectos fuertes, fundamentales. Sí, pero ahorita estamos hablando de la alimentación. Y parece que nosotros elevamos aquí a la alimentación como un proceso histórico-social también, y no un mero acto individual muchas veces en el cual nosotros consumimos alimentos para poder sobrellevar las situaciones cotidianas. Así las cosas. Parece que las prácticas alimentarias no solo son comportamientos o hábitos. Pues en esto los humanos no se diferencian del resto de las especies de los seres vivos. Si solo comemos, si solo nos alimentamos, el solo hecho de reducir la alimentación a un comportamiento o a un hábito o a un instinto también, ¿verdad? A un instinto innato, pues no nos diferenciaríamos de los demás seres vivos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a diferenciar de los demás seres vivos? Porque nosotros somos en verdad los únicos seres vivos que hemos sufrido un proceso de lo simple a lo complejo. O sea que no estamos en la comunidad primitiva, pero sí hubo comunidad primitiva. Y nosotros somos lo más desarrollado, ¿sí? El todo humano o la expresión humana de esa comunidad primitiva de hace, ¿qué? 250,000 años. La vida inteligente comenzó hace 250,000 años. Imagínense dónde estamos nosotros en la escala del tiempo. Solo formamos parte quizás de un ínfimo punto, nada más. Entonces aquí nosotros ahorita somos la expresión corpórea, psicológica y social más desarrollada. Más desarrollada. Porque hubo una fase simple en donde incluso los seres humanos vivían en cavernas, en cuevas. Y lo maravilloso es de que el ser humano siempre anduvo buscando a qué atenerse. Miren, si algo nosotros nos caracterizamos como seres vivos, es que siempre andamos buscando a qué atenernos. ¿No se han fijado ustedes en eso? Aún hoy en día, siempre queremos tener seguro y siempre andamos buscando a qué atenernos. Si no, por ejemplo, las consultas que ustedes han hecho, todo conlleva eso. Todo conlleva eso. Entonces, hemos pasado de lo simple a lo complejo. ¿Qué es lo complejo? El día de hoy, el momento de ahora, el momento actual. Entonces, por eso es que aquí, por ejemplo, entre paréntesis está la sociedad capitalista moderna, posmoderna, líquida. Imagínense. Y usted se preguntaría, bueno, está bien, somos una sociedad moderna, pero usted me pone aquí posmoderna y líquida. ¿Qué es eso de líquido? O sea que nos hemos hecho agua, nos hemos hecho ¿qué? Líquido. Sí, yo no sé si ustedes se estarían preguntando eso. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Esto, ¿qué es eso de yo no sé si ya ustedes se han familiarizado con el término inteligencia artificial. Me imagino que sí. Hoy en día se habla de una inteligencia artificial
incluso que ya si bien es cierto, es un producto humano, ya se sobrepone sobre lo humano, al menos en sociedades llamadas desarrolladas. ¿Y qué es esto de sociedad líquida? Que hoy los procesos no perduran. Hay realidades que no perduran. Realidades que surgen y mueren en el mismo, ¿qué? En una mañana. En una mañana. Entonces por eso es que se llama líquida. Porque miren, yo me puedo poner agua aquí, ¿qué se hace? Se desaparece. Entonces, el ser humano ha venido configurando modos y estilos de vida que se traducen en un pensar, sentir y actuar. Eso somos. A diferencia de los demás seres vivos. Los demás seres vivos no comparten un pensar, sentir y actuar. Nosotros sí. Entonces, vamos a ver que para cada época se identifica modos de pensar, sentir y actuar. Por ejemplo, que decimos aquí, Yulisa Martel, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? ¿No está Yulisa con nosotros, quizás? Raquel, pues Raquel Hernández. Sí, la diapositiva, ¿quieren? Sí. Propios de determinadas épocas o tiempos y espacios en los que se puede verificar gracias a la antropología y la historia, modos de ser de los seres humanos vinculados estrechamente al desarrollo cultural, modos de producción, modelos económicos, modos o estilos de consumo de la alimentación influenciados por el marketing del mercado, incidiendo y seduciendo en el pensar, sentir y actuar de la población dispuesta potencial y realmente a consumir productos, en este caso alimenticios. Gracias. Entonces, fíjense que aquí la compañera acaba de leernos todo un proceso de muchísimos años. Y que gracias a la ciencia como la historia, la antropología y también la sociología, ¿no? Podemos decir en una forma bien escueta, en una forma bien sintética, esto que acabamos de leer, eso que acaba de leer la compañera. Pero en verdad, todo lo que ella leyó conlleva, si usted quiere, conlleva por lo menos 1000 años. 1000 años. ¿Sí? 1000 años de desarrollo, de modos de ser. Entonces, ahí vamos a encontrar modos de producción. Por ejemplo, vamos a encontrar a la comunidad primitiva. Estos términos quizás ustedes los vieron en bachillerato. A la comunidad primitiva, al esclavismo, a la sociedad esclavista, a la sociedad feudalista y a la sociedad capitalista que es ahorita. Entonces, y cada una, ustedes pueden incluso investigar hoy con el milagro del internet, ¿no? Puede usted investigar cómo era el consumo de los alimentos en cada una de estas fases de la vida de los seres humanos. Cómo se comía, por ejemplo, en el esclavismo, cuál era la dieta alimenticia. Se puede, muy bien, muy bien. Ahora bien, como esta asignatura es de sociología, no de historia, ojalá lo fuera también, ¿no? Y ni de antropología. Entonces, yo la asignatura lo que quiere es que usted se ponga en el contexto también. ¿Sí? En el contexto también. El mercado es un aspecto humano tan viejísimo como la humanidad también, el mercado.
El mercado, y mire, y el mercado está de que siempre está en medio de nosotros. Yo no sé si usted, más de alguno de ustedes ahí, pues, se vinculó ahora con el mercado, ya sea porque fue a comprar, ya sea porque pidió un producto que se lo llevaran o lo fue a comprar también, etcétera. Carlos Marx decía, mire, que el mercado es la religión cotidiana de los seres humanos. Todos los días nos vinculamos, ya sea como compradores, ya sea como vendedores, consumidores, etc. Entonces, con lo que yo les acabo de decir, le correspondería entonces este planteamiento que está aquí, ¿va? Michelle Guzmán, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. Ejemplo, como la población de El Salvador en la década de los 80 aún no ha sido inducida, influenciada y seducida por la comida chatarra o comida rápida en sus hábitos de consumo. Gracias. Mire, aquí la compañera acaba de hablar, acaba de leer el cómo la población de El Salvador en la década de los 80 aún no había sido inducida, influenciada y seducida por la comida chatarra o comida rápida en sus hábitos de consumo. Esto fundamenta lo que yo les acabo de estar planteando. Cada época, cada fase humana le corresponde modo de ser. Y aquí la compañera acaba de expresar, de plantear un modo de ser de la sociedad salvadoreña, la década de los 80. Entonces, veamos lo siguiente, imágenes de los y las salvadoreñas en la década de los 80, en pleno siglo XX. Imágenes de los y las salvadoreños en la década de los 80 del siglo XX. Observan esta fotografía. Quiero que me digan qué observan, qué es lo peculiar que ustedes observan y que lo hemos estado comentando en los minutos anteriores. Ya bueno. ¿Qué es lo que ustedes observan en esta fotografía? Es una fotografía de la década de los 80. En una aglomeración de personas, de gente. Y así eran los salvadoreños hace 40 años. Entonces, como decíamos en la diapositiva anterior, como la población de El Salvador en la década de los 80 aún no había sido inducida, influenciada y seducida por la comida chatarra o comida rápida en sus hábitos de consumo. Entonces, ¿qué de consumo y de incidencia de la alimentación en esta persona? Belén, Laine, ¿qué observas tú? Licenciado, ¿Sí? yo puedo decir que no se ven personas con problemas de obesidad, la mayoría se ven delgados. Correcto, correcto. Y eso corresponde a un modo de ser, ¿sí? A un modo de consumir, a un modo de producir también.
y que las incidencias sociales no habían como permeado, no habían como incidido grandemente en su morfología, si ustedes quieren, en su morfología. Entonces, es necesario, o sea, la sociología, el aporte de la sociología a la disciplina de la nutrición, o sea, a la profesión de ustedes, es recalcar en los factores culturales, sociales, económicos, políticos incluso, del modo de ser de los seres humanos. En este caso, con la alimentación, ¿verdad? que es un proceso humano también. Entonces, yo quería traerles a colación esta fotografía. Ahora viene, imágenes de los y las salvadoreñas en la década de los, perdón, quiero ver. Va. Imágenes de los y las salvadoreños en la década de los 20 del siglo XXI. O sea, en el momento actual. ¿Qué observas? Raquel Hernández, ¿qué observas? Que ahí pues ya se mira un poco la gente como tal vez ya índices de obesidad, problemas hasta cardiovasculares, podría ser, diabetes. Indudablemente alguien con una morfología así presenta todo ese cuadro que usted acaba de manifestar. Entonces, la sociología, eso le importa mucho. Dar pues como, miren, esto ocurre, el antes y el después, ¿va? El antes y el después. Y ahí podemos decir, la sociología de la alimentación es posible y necesaria para un mundo mejor y saludable. Esta es una sentencia válida, porque fíjense que hay países, hay sociedades en donde la sociología de la alimentación está bien desarrollada. Europa, por ejemplo. Ahí hay sociólogos de la alimentación y produciendo en las universidades, en los centros de investigación, produciendo conocimiento. Lamentablemente en El Salvador no es así. No es así. Entonces, hay toda una sociología de la alimentación. Ojo con esto. Entonces, si estamos hablando de una sociología de la alimentación, podemos decir a modo de ejemplo lo siguiente. Catherine López, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Ok. Campos en los que puede aportar sustancialmente, desde la investigación sociológica e interdisciplinaria que implica el análisis de los orígenes y las causas de los problemas de la alimentación y nutrición de la sociedad, proponer soluciones y opciones variables para romper con la cultura chatarra y descartable, muy enraizada en los hábitos de consumo de comida, lo que ha provocado problemas de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, etc. Gracias. Una sociología de la alimentación estaría pues en esa dirección, ¿va? Apunta a dar un aporte a través de la investigación sociológica, obviamente, para dar propuestas de solución. Por ejemplo, yo veo que ustedes como nutricionistas tienen un discurso muy específico, muy definido. Muy definido. Por ejemplo, ustedes no están en la dirección de que la gente tenga sobrepeso, padezca obesidad, tengan controladas todas sus signos vitales a través de la alimentación, ¿no? ¿O estaré equivocado? Catherine López, por ejemplo, ya que tú
tú nos hiciste el favor de leer la diapositiva. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, es que estábamos en la lógica, pues, de que lo que tú leíste, obviamente le propone a la sociología de la alimentación la necesidad de hacer investigación sociológica sobre la alimentación, en la cual, pues, tiene que darle un aporte a las disciplinas de la salud como la de ustedes, en la cual, pues, ustedes tienen que retomar todas las opciones o proposiciones que hace la sociología de la alimentación. Entonces, por ejemplo, ustedes manejan un discurso bien definido, bien disciplinario, muy propio de ustedes, en donde hablan, pues, de que todas sus consultas, todas sus sugerencias, todos los tips que usted quiere, los tips como profesionales que ustedes dan, es que los seres humanos hoy en día deben de controlar su peso, no sufrir sobrepeso, no sufrir obesidad, y que tengan todos los signos vitales controlados también. Aquí metemos también a la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, la creatinina, y todos esos términos que me imagino que ustedes, porque yo como paciente, yo estoy involucrando aquí mi experiencia como paciente. Mi experiencia como paciente me está sirviendo de mucho para poder hablar de esto. Y yo, como desde la sociología, pues, aprovechar que es necesario de que una sociología de la alimentación puede contribuir mucho al trabajo de ustedes. Así que estamos hablando de la sociología de la alimentación. ¿De acuerdo? David Castro, léeme esta diapositiva, por favor. Claro, dice, desde su estatus de la ciencia previo a haber realizado investigaciones juntos con otras ciencias como la antropología, historia de las ciencias de la salud. Historia y las ciencias de la salud. Vale, pero permítame un segundo, Liga. Está con un teléfono, quizás. Sí, solo lo amplío. Ok. Vaya, hoy sí lo voy a comenzar a leer desde el inicio. Dice, desde su estatus de la ciencia previo a haber realizado investigaciones junto a otras ciencias como la antropología, historia y las ciencias de la salud, proponen una reorientación de la producción agroalimentaria y no agroindustrial, en lo cual prevalezcan los productos alimenticios y nutritivos que contribuyan a una dieta saludable para la población y de cara para reivindicar la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación como un bien público. Gracias. Mire, si algo nosotros queremos dejar bien claro en esta cátedra de sociología en general, es que a nosotros nos importa la alimentación como un bien público, así como lo es la salud, así como lo es la educación, así como lo es el agua. La alimentación, nosotros, si algo queremos dejar bien sentado, es que la alimentación es un bien público. Y alrededor de esa figura del bien público, que es la alimentación, nosotros, pues, vamos a tener un quehacer bastante dinámico, si usted quiere, en cuanto a investigar y a proponer soluciones, a proponer o hacer propuestas en cuanto a reorientar, óigase bien, a reorientar la producción agroalimentaria y no agroindustrial.
O sea que esto tiene mucho que ver con esa agroindustria de alimentos muy dominante que existe en nuestras sociedades y que no permite que la población de los países, en este caso de El Salvador, tengan pues una alimentación saludable y por lo tanto practiquen dietas saludables también, dietas saludables. Entonces vean, por eso es que el ánimo es de que una sociología de la alimentación contribuya a reafirmar una soberanía alimentaria y también a fomentar el derecho humano a la alimentación. Si tiene alguna pregunta, hágala, por favor. Entonces, una sociología de la alimentación tiene que revisar y repensar su objeto de estudio. Es decir, la alimentación como un proceso socionatural, histórico, interrelacional y transformador de realidades, tratándose de responder a preguntas como las siguientes. Aquí esta es una propuesta ya de la sociología de la alimentación hacia las demás ciencias que le preocupan la alimentación y que sería también la disciplina de ustedes, o sea, de la nutrición y la alimentación. Por ejemplo, una sociología de la alimentación propone lo siguiente: investigar qué se come, pero también y qué debemos de comer. ¿Quién come? ¿Quién come qué? ¿Cuánto se come? ¿Cómo se come? ¿Cuándo se come? ¿Para qué se come? ¿Con quién se come? Y una última pregunta o cuestión: ¿dónde se come? Son preguntas válidas que proponen darle respuesta la sociología de la alimentación junto con las demás disciplinas científicas de la salud u otras que se preocupan por el problema de la salud. Son varias preguntas. ¿Qué se come? ¿Y qué debemos de comer, por ejemplo? ¿Quién come qué? Porque ocurre que nosotros los seres humanos nos diferenciamos entre nosotros, incluso hasta en la comida. No sé si ustedes han podido comprobar esto ya, hoy que están ustedes formándose en esta disciplina de la alimentación y nutrición. El rico no come igual que el pobre. Así, punto. Ojo con eso. Se diferencian. El cuánto se come, no digamos. ¿Cómo se come? En la calle. Miren, yo he tenido revelaciones muy fuertes en El Salvador de cómo come la gente. Miren, un día de estos me di cuenta de que un jardinero que andaba aquí por mi casa le agarró a las 12 del mediodía en la acera. En la acera. Claro, él le había salido en su trabajo de tratar pues un jardín. ¿Y saben cuál fue? Me di cuenta por casualidad cuál era su almuerzo. Sacó un topper pequeño. Y yo dije, pues sí, quizás vas a sacar
un plato de comida, dije yo así, arroz, un pedazo de pollo, ensalada, dije. Y ¿saben lo que destapó él ahí? Curtido. Curtido de ese que se come uno con las pupusas. Y eso iba a ser su almuerzo y como 5 tortillas. Ese iba a ser su almuerzo. Fue su almuerzo. Curtido. De ese que se come con las pupusas. Y como cinco tortillas. Esa fue la alimentación. Ese fue el almuerzo. No sé si ustedes tienen, me imagino que sí, tienen también relatos, tienen testimonios de cómo come nuestro pueblo. Entonces, la sociología de la alimentación tiene mucho que ver ahí. No digamos ustedes. No digamos ustedes. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando ustedes funcionen en las clínicas asistenciales de salud y lleguen personas con problemas, porque van a llegar personas con problemas remitidas. Y por ejemplo, llegue gente como el jardinero que observé, con dietas así como la que él ejerce. Catherine López, ¿crees tú que es un almuerzo digno y decente el que estaba comiendo? No, o sea, lo que pasa es que yo creo que también ahí es donde tocamos el límite de la pobreza, ¿verdad? Y es difícil, pero así también hemos visto a veces que, bueno, de hecho estaba viendo la noticia hace poco de una señora que vive por el Redón de la Integración, que la están desalojando porque van a construir el nuevo paso de nivel, no sé. Entonces, ella dice que a veces comen y tiene 3 niños y la niña tiene como 4 añitos y que la niña le pide comida y le dice, ahora no hay que comer, o sea, no vamos a comer porque no ganamos hoy. Entonces, y asimismo he visto personas que tortilla con sal. Entonces, y ahí es donde vamos nosotros, que a veces eh, entra también de que, perdón por la palabra, pero a veces no comemos como personas, sino que comemos como animales, que nos servimos el plato y que queremos que lleve doble de todo, entonces ya todo eso ya son excesos, ¿verdad? Sí, sí, en realidad el problema tiene múltiples facetas, múltiples, digamos, si vos querés, múltiples estampas. O sea, cuando yo me refiero a estampa, tiene muchas visiones. Porque ocurre que en este país es tan desigual. El Salvador es una sociedad tan desigual. Porque así es. Tan desigual. Que mucha gente come así como tú dices. Doble ración va. Sí, y exactamente, o sea, y digamos, bueno, a mí me ha pasado que digamos que vamos a comer, digamos, a algún lado. Bueno, yo no soy de comer así el montón, pero, o sea, lo normal, ¿verdad? Pero hay gente que dice, uy, solo esto nos van a dar. Entonces, o sea, uno se queda así, o sea, ¿y cuánto comer, verdad? O cuánto estamos Correcto. acostumbrados a consumir, o qué es lo que vemos nosotros como un plato normal. Eso que tú estás señalando ahorita tiene mucho que ver con el modo de ser en El Salvador, con el modo, el estilo de vida. El estilo de vida que incide mucho y que influencia mucho en nuestras vidas, en nuestras vidas. Entonces, y es lo que nosotros más adelante vamos a ver como el proceso de alienación. Estamos alienados incluso hasta en la alimentación, ¿verdad? Nos dejamos que incida en nosotros el estilo de vida consumista, y si tenemos recursos, también nos dejamos llevar y compramos, como decía mi abuela, la vastedad. ¿Se han fijado ustedes esa palabra? No sé si ya la habían oído. Vastedad. O sea, mucho. O sea, mucho. Ahora bien, el problema, como les digo, tiene múltiples facetas.
o sea, múltiples caras. Múltiples caras. Tú señalaste algo bien importante que me llama la atención, Catherine. Y solo esto nos van a poner, ¿va? O nos van a servir. Así dijiste, ¿verdad? ¿Verdad que así fue? Sí, o sea, es cuando hay personas que, digamos, bueno, yo he oído cuando a veces En una le fiesta, dicen, en un almuerzo. ajá, y le dicen a veces, digamos, un amigo al otro, y digamos, es que vos no comés, vos te hartás prácticamente, o sea, perdón la palabra, pero a veces No, así es. claro. Bueno, mira, eso tiene mucho que ver con, con las características de cómo la sociedad salvadoreña fue fundada. Y algo de eso vamos a hablar en el próximo tema que viene, que es sobre la historia, entonces, del capitalismo en El Salvador. Miren, hay algo que sí hay que dejar bien claro. La sociedad salvadoreña fue fundada, la sociedad salvadoreña fue fundada a partir de la exclusión, a partir de la marginación y a partir de la desigualdad. Entonces, esto de la exclusión, esto de la marginación y esto de la desigualdad y hasta de la violencia está en la génesis social, no natural. Porque allá afuera anda mucha gente diciendo que nosotros, la sociedad salvadoreña es violenta por naturaleza, y eso no es cierto. Lo que ocurre es que fundaron la sociedad salvadoreña a partir de la violencia, a partir del sometimiento de grupos económicamente y políticamente dominantes sobre otros grupos mayoritarios dominados. Entonces, yo quiero, y por favor, pongan atención los demás, ¿verdad? Cuando la compañera dijo, mire, fíjense que ocurre que mucha gente en El Salvador, cuando van a comer, bueno, y para esto es en toda sociedad también. En sociedades que uno cree que no deberían de ser así, así son también. Europa, Estados Unidos, Canadá. Entonces, pero en El Salvador, vamos a hablar de El Salvador porque es el que nos compete. En El Salvador la gente siempre anda quejándose de que muy poco comen o muy poco sirven. Y esto uno lo observa, por ejemplo, en la fiesta, en los cumpleaños, etc. Qué poquito. ¿Por qué? Porque siempre ha habido escasez. Y este es un problema antropológico. Si algo marca a la sociedad salvadoreña es la escasez. Ahora bien, mire, licenciado, podría estarme preguntando ahorita usted. Mire, pero por ejemplo, yo nunca he sufrido escasez. Catherine López, ¿alguna vez tú has sufrido escasez? Probablemente no llegando a un extremo así como de lo que hablábamos, ¿verdad? Pero quizás sí, y mis papás, bueno, en el tiempo de antes, voy a comparar, ahorita que estamos viendo lo del tiempo de hace unos años y ahorita. Por ejemplo, antes para nosotros comer pollo campero era como un premio de cumpleaños. Ahora, ajá, ahora es como que hay algo normal, ¿verdad? No quiere cocinar, lo pido, me lo trae y todo así, o sea, era bien diferente, entonces creo que todo ha cambiado. Correcto. Y es lo que estábamos nosotros recalcando en las diapositivas anteriores. En las diapositivas anteriores. Ahora bien, el problema es este, de que como yo nunca he sufrido eso, me es indiferente que cientos o miles de salvadoreños y salvadoreñas sufran hambre. Eso es lo que ocurre. Bueno, como yo siempre tengo que comer en abundancia incluso, me importa un bledo, me importa un comino que haya en este país. Y los hay. Ahí nomás en Aguachapán, 985,000 salvadoreños y salvadoreñas
que en sus comunidades tienen problemas para alimentarse. Cuando nosotros decimos sociológicamente qué es tener problemas para alimentarse, ¿qué quiere decir esa, digamos, esa aseveración? Que, por ejemplo, no comen los 3 tiempos. Si tú no comes los 3 tiempos, que están culturalmente establecidos, entonces sí, ya configuras un problema para alimentarte. Porque no comes los 3, solo comes quizás 1, o a lo más 2. En El Salvador ocurre comúnmente eso. Parece que algunos tienen una expresión bien fuerte. Los salvadoreños, los que comen cuando hay. Imagínense. ¿Qué significa eso? Hay problemas para alimentarse. Siempre andan con hambre. Entonces, pero como hay todo un estilo de vida que nos infunde, nos traslada a una falsa conciencia de la realidad. Y esto lo digo a partir, por ejemplo, de los anuncios que hay en la calle, o los anuncios que hay, por ejemplo, en internet o en las redes sociales, que este país vive un país en términos de felicidad y de facilidad, maravilla. Y ocurre, y de eso tiene mucho que ver el mercado. El mercado nos ha metido en un gran problema, en realidad. Entonces ustedes podrían estarme preguntando, ¿entonces usted está en contra del mercado? No. No, nosotros desde la sociología de la alimentación no podemos estar en contra del mercado, porque es el servidor, es el excelente servidor de todos los bienes y servicios que consumimos y que compramos y que vendemos, y puede ocurrir también, ¿verdad? Por si usted está introducida o introducido en las ventas. Entonces, el mercado también tiene mucho que ver en esto que estamos nosotros tratando. ¿Cuál es la propaganda del mercado? Que somos una sociedad que tiene de todo y que tiene resuelto incluso los problemas como la alimentación. Pero esa es una falsa conciencia de la realidad. Por eso nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la realidad configuradora de una sociedad? ¿La de los ricos o la de los pobres? Ocurre que hay una tendencia a que la configuración de los que tienen de todo y todo es en realidad la realidad real, si ustedes quieren. O sea, valga la redundancia. Pero nosotros desde la sociología, desde una posición científica y humanista, no podemos decir eso, sino que al revés, porque si a algo nosotros debemos de contribuir como ciencia, y ustedes también, como ciencia, es a la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos, entre ellas la alimentación. Entonces, la realidad configuradora de una sociedad no es la de los ricos, es la de los que no tienen cómo satisfacer sus necesidades. Llámense pobres, llámense desempleados, llámense excluidos, llámense marginados. Al menos en sociología nosotros vamos a plantear como punto central esto. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Gracias. Esta es la clase que teníamos que dar como sentada para tratar el problema de la sociología de la alimentación y la importancia de la sociología
la importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud. Vamos a entrar con el otro tema pertinente y que está acorde a la formalización de las actividades académicas de la asignatura. Aquí vamos a ver nosotros. Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Ocurre que ustedes quizás en el diario vivir, en la cotidianidad, es posible que oigan recurrentemente decir lo siguiente, que la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Y quizás ustedes casi todo recurrentemente, seguido en la calle, en las noticias, en las redes, ustedes oyen eso, de que somos una sociedad capitalista. Y es cierto, somos una sociedad capitalista. Ahora bien, quizás falta algo para añadirle a ese término sociedad capitalista. Y para eso es necesario como analizar por qué somos una sociedad capitalista y no solo una sociedad capitalista, sino que es una sociedad capitalista subdesarrollada. Porque hay sociedades capitalistas desarrolladas. Europa, países de Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, son capitalistas desarrollados, pero El Salvador es un país, es una sociedad capitalista subdesarrollada, con problemas de existencia, incluso problemas civilizatorios. Entonces, el tema que ahora nos compete entrar a analizar es el capitalismo en El Salvador. Historia inmediata, nacional, y la sociología vivida. ¿Por qué decimos sociología vivida? Porque en verdad la historia es una sociología vivida. Nosotros cuando nos juntamos con los historiadores, coincidimos en eso. Miren, nosotros nos encargamos, nos dicen los historiadores, nos encargamos de hablar y de revivir y de darle vida a todas esas relaciones sociales que fueron configuradas en su momento, y que hoy se configuran como historia, el tiempo elevado a historia. Esa es la historia, ¿sí? A grosso modo. Entonces, aquí hay un término, aquí hay una categoría de análisis. Y es lo que estamos leyendo. Acumulación originaria de capital. ¿Y qué es lo que está a continuación planteado? Acumulación originaria de capital. 2 puntos. El pecado original para el aparecimiento del capitalismo como modo de producción dominante. El caso de El Salvador. Resulta que, y ustedes pueden escudriñar, yo los invito a que escudriñen. Yo si algo quiero dejar bien, bien cimentado, de que lo que se dice aquí, ustedes lo logren también, digamos, extender o desarrollar. De hecho, yo siempre subo documentos bibliográficos para apoyo y consulta de lo que aquí en clase se reflexiona. Entonces, resulta que toda sociedad capitalista, desarrollada o subdesarrollada, el primer proceso que la caracteriza, es que tienen una historia económica y social, cuyo primer proceso fue la acumulación originaria de capital. Y por eso es que decimos el pecado original.
¿Por qué decimos que es el pecado original? Bueno, esta figura ustedes ya la conocen. Marcela Castellón, ¿tú conoces esta figura del pecado original? ¿Dónde la has escuchado? La verdad que nunca no lo he escuchado, licenciado. ¿Tú has leído la Biblia alguna vez? Cuando estaba pequeño, siéndole sincero, Lick. Ok. ¿Alguien conoce esta figura del pecado original? Catherine López. ¿Ya? Que no es el de Adán y Eva cuando muerde la manzana. Correcto, correcto. Y comienza. ¿A dónde está ese suceso? En el Génesis, en el libro del Génesis. ¿Y qué quiere decir Génesis? El comienzo. ¿Sí? Entonces, resulta que la acumulación originaria de capital que nosotros tenemos aquí planteada como tema o subtema es el pecado original, el comienzo del aparecimiento del capitalismo como modo de producción dominante. Entonces, esto tuvo que ocurrir para que hoy hablemos en una forma bien fresca, si se quiere, de que somos una sociedad capitalista. La idea fuerza. La idea fuerza, entonces, de nuestra clase y de nuestro curso de sociología, es establecer los supuestos históricos y sociales que permitieron que en El Salvador surgiera y se desarrollara el modo de producción capitalista, que hasta hoy en día prevalece y es dominante en nuestra realidad. Aclaración necesaria. ¿Qué es el modo de producción? El modo de producción es una categoría de análisis sociológica. David Castro, ¿me la podría leer, por favor, esta definición? Lo que está bajito. Ok, dice la forma de cómo una sociedad y términos más apropiados, una formación económica y social. Determinada, organiza la producción económica de bienes y servicios y consecuentemente distribución, circulación y un punto para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales. Ok, muchas gracias. Ese es el modo de producción. La forma, el modo, la manera de cómo una sociedad, en términos más apropiados, una formación económica y social históricamente determinada, organiza la producción económica de bienes y servicios y su consecuente distribución, circulación y consumo para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales. Punto. Esto es el modo de producción. Y eso es lo que ocurre y ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la sociedad salvadoreña. Ojo con esto. Por eso es que decimos que, mire, en realidad, pues nosotros solo somos, y ahí la figura del ave de paso, somos aves de paso pues, en la sociedad. Y de nosotros depende que como aves de paso seamos recordados, seamos tomados en cuenta. Porque el modo de producción es superior a lo que nosotros querramos, a lo que nosotros pensemos, a lo que nosotros sintamos y actuemos. Lo que ocurre es al revés, que el modo de producción impone en nosotros, en ustedes, David, Linda, Marcel, todos, un modo de ser. Esta noche quiero decirles algo. El modo de producción capitalista está también en nosotros, aquí también. Está en el modo de cómo también vivimos, en cómo nosotros también nos conducimos en la vida, en sociedad.
Porque el capitalismo también nos ha configurado como personas, como seres humanos. Eso, mire, eso es complicado lo que estamos diciendo. Eso es complicado y por eso es que muchos, y aquí, yo no sé si han ustedes escuchado, pues, cómo en una forma grosera, hoy en día se habla de débiles y de fuertes en la sociedad. Y a eso le llaman darwinismo social, en la cual, pues, los débiles van a sucumbir, no van a poder resistir. Y los fuertes sí van a poder perdurar. Y eso es terrible, esa dinámica. Es trágica también. Y nosotros desde la sociología denunciamos y criticamos esa dinámica social. Porque no podemos nosotros desde la sociología, y más en esta asignatura, trabajando con ustedes que son nutricionistas, fomentar esas formas de ser, pensar y actuar. Ahora bien, yo quiero también destacar lo que se dice al final y que nos leyó David. Dice, resulta que se organiza la producción económica de los bienes y servicios. O sea, todas las mercancías que se producen, autos, ropa, etcétera, y servicios, todo, internet, luz, agua, transporte, todo eso configurado en fases económicas y sociales, como son la distribución, la circulación, el consumo, para la satisfacción de necesidades materiales y espirituales. Ojo con eso. Resulta que los seres humanos, ustedes y yo, somos seres necesitados. Mire, si nosotros necesitamos, desde que nos levantamos, despertamos, somos seres necesitados. Del sol, del aire, no digamos de los alimentos que estábamos hablando. Somos necesitados incluso in extremis, extremadamente necesitados. Claro, nosotros tenemos necesidades o padecemos o tenemos necesidades materiales y espirituales, a diferencia de otros seres vivos. Bien. Planteada así la problemática, es necesario señalar o advertir que el modo de producción como categoría de análisis es abstracta y pura, porque es válida su aplicación para todo tiempo y lugar. Resulta que el modo de producción, si ustedes se ponen a investigar o a escudriñar, modo de producción siempre ha habido y va a haber. Esto no es exclusividad de la sociedad capitalista. Ocurre que si es una categoría de análisis abstracta y pura, la vamos a encontrar en la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva, el modo de producción era el modo de producción primitivo. ¿Sí? Algunos le llaman comunismo primitivo. La sociedad se llamaba comunidad primitiva. Y allí también vamos a encontrar al modo de producción, al que acabamos de estar definiendo. Luego, después de la comunidad primitiva, surge el esclavismo, en donde ya surge, por ejemplo, la propiedad privada, ya surge también el trabajo explotador y explotado. Y ahí también vamos a encontrar a la categoría modo de producción. ¿Por qué? Porque también ahí se satisfacían necesidades de un modo, así como lo era también en la comunidad primitiva. Después de la sociedad capitalista surge la sociedad feudalista, que también ahí vamos a encontrar a un modo de producción o al modo de producción.
porque también ahí se satisfacía de determinado modo las necesidades. Y de las entrañas de la sociedad feudalista vamos a encontrar a la sociedad capitalista, que hoy nos tiene también acá reunidos analizándolo. Y también estamos experimentando el modo de producción. Porque marca, caracteriza una forma, un modo, una manera de cómo satisfacer las necesidades. Por eso es que decimos que al final es válida su aplicación para todo tiempo y lugar. Ojo con esto. Es decir, lo siguiente. Y esto, para esto quiero que me lo lea alguien de ustedes. Por favor, le vamos a pedir a Anil Alas, que está con nosotros. ¿Nos podría leer esta diapositiva, por favor? Anila Alas, por favor. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Es decir, que desde que la humanidad registra una organización sistemática y sostenida de la producción como la forma más amplia de apropiarse a la naturaleza para satisfacer necesidades fundamentales, es que podemos establecer una forma, modo, sentido y ritmo de la producción. O en otras palabras, desde que existe concientización, organización y movilización en torno a las necesidades humanas, han habido, hay y habrá modo de producción dominante. Muchas gracias. Este es el planteamiento central que le da sostenibilidad a lo que hemos estado diciendo. Siempre ha habido un modo de producción desde que hay organización sistemática y sostenida de la producción. Y eso lo vamos a registrar desde la comunidad primitiva. Y mire qué galán, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Ahora viene lo que nos compete, concretamente, el caso de El Salvador. El caso de El Salvador. ¿A partir de cuándo vamos a poder hablar del capitalismo en El Salvador? En una forma concreta, en una forma, digamos, con propiedad. Con propiedad. Así que vamos a ver, solo 15 estamos, ¿verdad? Vamos a ver, Linda Chinchilla, ¿nos puedes leer esta diapositiva, por favor? Está bien, Lick. Gracias. El caso de El Salvador, con la incursión interesada de los españoles en 1525, es que se puede plantear la génesis y posterior desarrollo y sustitución hegemónica de un modo de producción preexistente por otra en forma violenta y extensiva. Es decir, que antes de la invasión de los españoles, la sociedad indígena había desarrollado y organizado plenamente una forma organizada de satisfacer sus necesidades. El modo de producción tributario o lo que Marx también planteó como modo de producción asiático. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí ya estamos hablando de un caso concreto, con datos, con acontecimientos, con sujetos humanos bien definidos. Imagínense que la compañera comenzó diciendo lo siguiente: con la incursión interesada de los españoles en 1525. Increíble. Increíble. Ya podemos nosotros decir, mire, hablar del capitalismo en El Salvador, su génesis comienza con la incursión de esta gente, de los españoles. ¿Por qué decimos incursión interesada? Por no decir invasión, ¿va? Por no decir destrozo. Entonces aquí nosotros estamos diciendo incursión interesada de los españoles en 1525. Allá, por lo que es ahora el río Pax, por Aguachapamba. Por ahí entraron los españoles por primera vez. Y van a traer todo ese modo de ser
ese modo de actuar y ese modo de sentir, llamado capitalismo. Ahora, en una forma embrionaria, sí, en una forma embrionaria, pero ya vamos a ver cómo ese embrión se va a convertir en un verdadero ser social, o en una verdadera conciencia social. Entonces, por eso es que planteamos así la situación. A partir de un hecho concreto, definido, 1525. ¿Siglo qué? Siglo XVI. Ojo con eso. Entonces, vamos a ver, pues, que a partir de ahí es que nosotros podemos hablar de la génesis. Y ustedes van a tener como la capacidad de poder como plantear la situación en una forma científica. Del origen de la sociedad salvadoreña, del origen capitalista de la sociedad salvadoreña. Ahora bien, aquí mire, hay que ver algo muy importante que leyó la compañera. Es decir, o sea que con la llegada de los españoles comenzó todo. No. Y mire, y hay tendencias, hay lecturas, ¿sí? Hay narrativas, verdaderas narrativas, y que se configuran como dominantes, que dicen de que va a ser con los españoles que va a comenzar todo. No. Mire lo que leyó la compañera. Con la incursión interesada de los españoles en 1525, es que se puede plantear la génesis y posterior desarrollo y sustitución hegemónica de un modo de producción preexistente. Perdón. O sea que ya había una forma organizada de satisfacer las necesidades antes de la llegada de los señores estos, o sea, de los españoles, porque había un modo de producción preexistente y que va a ser sustituido este modo de producción preexistente en una forma violenta y extensiva. Y aquí es donde nosotros podemos decir, mire, ¿cómo no vamos a ser violentos hoy en día? ¿Cómo la sociedad salvadoreña no va a ser violenta? Si entraron violentamente también. Y la violencia engendra violencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes de la invasión de los españoles, había una sociedad indígena altamente organizada, altamente movilizada. Tenía un modo de producción también. Acuérdense que el modo de producción es válido para toda época, para todo lugar. ¿Y cómo se llamaba ese modo de producción? Se llama modo de producción tributario. Tributario. Entonces, yo creo que esto hay que manejarlo muy detenidamente y muy seriamente también. Entonces, se dio el siguiente proceso. El siguiente proceso subsiguiente. Belén Laínez, ¿me lo pueden leer, por favor? Belén. Bueno. Catherine, por favor. ¿Podrían leernos a nosotros esto? Catherine López. Ok. Con la llegada de los españoles en la sociedad indígena, de entonces va a experimentar un antes y un después en todos los campos de la vida, y que desde entonces se va a considerar el comienzo de la historia moderna de El Salvador, y en adelante el modo de producción preexistente que se basaba en la agricultura como actividad económica fundamental y en una jerarquía y estratificación social dirigida por el estamento religioso y militar en lo económico, político, social e ideológico. Religioso va a sufrir una transformación en todos los órdenes. Gracias. Esto, por consecuencia, es lo que va a ocurrir.
con la llegada de los españoles, con la incursión, con la invasión de los españoles. Claro, la historia se va a partir en un antes y un después. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando decimos, podemos considerar el comienzo de la historia moderna. ¿Sí? De la historia moderna. Esto es muy importante, porque decimos historia moderna. O sea que estamos poniéndole nombre y apellido a la historia. O sea, la modernidad europea va a venir con los españoles a nuestro territorio. Y por eso es que se va a llamar historia moderna. Esto no quiere decir en modo alguno que no había historia anteriormente. Claro que sí, había historia. Estaban haciendo historia. Claro que no al estilo moderno de los europeos. Porque hablar de la historia moderna, así, en términos abstractos o genéricos, es hablar de la modernidad europea. De la modernidad europea. Siglo XVI. Siglo XVI. Entonces, ahora bien, ese paradigma de historia es el que va a venir a imponerse, ojo, a imponerse en nuestro territorio. ¿Había historia antes de los españoles? Sí, claro que sí. Claro que sí, solo que no es historia moderna. No es historia moderna, es historia. Historia indígena, historia precolombina, si usted quiere llamarle también así. Entonces se va a transformar el modo de producción y su principal actividad económica, que era la agricultura. La agricultura era la principal actividad económica, fundamental. Fundamental. De ahí podemos decir esta dinámica de una agricultura tributaria a una agricultura comercial. Ocurre que antes de la llegada de los españoles, lo que había era una agricultura tributaria, en donde la producción de la tierra, en donde el fruto del trabajo de la tierra era distribuido equitativamente entre los miembros de la sociedad de aquel entonces. Había igualdad. No había marginación, no había desigualdad. De ahí viene también el término modo de producción tributaria. Por lo tanto, lo que va a ocurrir con la llegada de los españoles es una verdadera transición social. ¿Qué significa transición social en términos sociológicos? El paso de un modo de ser a otro modo de ser. El paso. ¿Sí? El paso de un modo de ser social a otro modo de ser social. Entonces, con la llegada de los españoles se va a dar esta transición. En esta transición es que se va a ubicar o definir el contexto histórico-social del proceso de acumulación originaria de capital. Y que va a consistir, para el caso de El Salvador, en la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. Este es el término que Marx acuñó. Le acuñó al modo de producción capitalista. La separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. ¿Quiénes eran los productores directos de aquellas tierras que invadieron los españoles? Las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que eran numerosos de aquel entonces. Estoy hablando de los pipiles, mayas, ¿sí? Aztecas, etc. Y que van a ser separados de sus tierras en una forma violenta, concedida a la tierra como un medio de producción. Porque ese es un medio de producción, aquello que te posibilita producir. Y la tierra
es considerada, es caracterizada como un medio de producción, aún ahora, ¿sí? Aún ahora. Porque los alimentos que se producen en la tierra, ¿por medio de qué se producen los alimentos? Por medio de la tierra. Por lo tanto, la tierra es un medio de producción, hoy en día también. Entonces, para el caso nuestro, va a ser la tierra en manos de las comunidades indígenas, la sujeta de despojo. De despojo. Tengamos muy en cuenta esto. Tengamos muy en cuenta esto. Es decir, el despojo de las comunidades indígenas de sus tierras comunales por parte de los españoles y que va a significar una redefinición y reorientación de la producción. Por lo tanto, la génesis y surgimiento del modo de producción capitalista en un sentido amplio. Ojo, ya entonces podemos hablar con toda propiedad, con toda autoridad, del nacimiento, de la génesis, del surgimiento del modo de producción capitalista en nuestra sociedad en un sentido amplio. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Linda Chinchilla, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, resulta que en El Salvador, a diferencia del caso europeo, especialmente el caso inglés, en donde fue un proceso largo y lleno de circunstancias para cada país, 300 años, en la región de nuestro país, fue un fenómeno con especificidades bien marcadas, adoptó características con connotaciones de hecho y correspondencia con los intereses coloniales de España, como potencia colonialista de entonces, para luego asumir durante el lapso de consolidación como república independiente al menos de España, características con un claro sentido y tendencia capitalista, consolidándose en lo económico fundamentalmente para que casi en el siglo XI, en lo legal, jurídico, político e ideológico, con la reforma agraria liberal que va desde el periodo de 1864 a 1896, en la acumulación y desarrollo del capitalismo en El Salvador, Rafael Mengíbar. Muchas gracias, Linda. Bien, la compañera acaba de leer el resultado organizado, el resultado legalizado del surgimiento del modo de producción capitalista en nuestro país, en nuestro territorio. Ojo con esto. ¿Sí? Ahora bien, la compañera leyó algo muy importante, que la acumulación originaria en El Salvador se diferencia del caso europeo. Ocurre que la acumulación originaria de capital en Europa y específicamente en Inglaterra duró 300 años. Fue larguísimo el proceso. ¿Y qué es Inglaterra hoy en día? Es un país capitalista pionero del capitalismo y también hoy es una sociedad capitalista ultra archidesarrollada. En cambio, en nuestro caso de El Salvador, va a adquirir pues una gran diferencia. Va a ser un periodo corto que le tomó al capitalismo para configurarse como modo de producción dominante. Si ustedes ven el periodo de 1864 a 1896, si usted ve el lapso, no son más que de 32 años. Pero aquí estamos poniendo de relieve este periodo porque es aquí donde se legaliza, o sea, de jure, como dicen los abogados, es que se va a consolidar el modo de producción capitalista. Pero mucho antes ya venía dándose un proceso que nosotros aquí la compañera le escuchamos decir con connotaciones de hecho.
Ocurre que el capitalismo así surgió, de hecho. ¿Qué es una situación de hecho? Bueno, una situación de hecho es nada más obtener el consenso de las partes, verbalmente muchas veces, sin una firma, sin ningún sello. Esa es una situación de hecho, debajo de un árbol o a la orilla pues, de un río. Se puede dar un acuerdo, de hecho. Así que así surgió en un primer momento el capitalismo. Configuró situaciones de hecho. Pero como aquí tienen razón las estructuras funcionalistas, con la cabeza, con Conte a la cabeza, que dicen que, mire, en la sociedad, si bien es cierto, pueden surgir las situaciones de hecho, estas van a necesitar de convertirse en situaciones de derecho para que perduren, para justificarse en el tiempo y en el espacio. Y por eso es que la compañera leyó lo de la reforma agraria liberal, que esa va a ser el proceso social que va a darle legalidad jurídica, le va a dar también legalidad jurídica, le va a dar legitimidad social, política y económica al modo de producción capitalista. Y esto ustedes lo pueden, si gusta, pueden leer más en este documento que está entre paréntesis al final, en acumulación y desarrollo del capitalismo en El Salvador, de el célebre economista salvadoreño Rafael Mengíbar. Bueno, mire, hemos llegado a las 6:43. Hemos llegado al final prácticamente, porque la clase termina a las 6:40. Vamos a llegar hasta aquí con esta idea, pues, y vamos a seguir el día miércoles. ¿De acuerdo? Recuerden, pues, que ustedes pueden consultar cualquier situación con la asignatura en el foro de consulta. Por nuestra parte, con la asignatura hemos llegado hasta aquí. Les agradezco, solo 15 se están conectando, no sé por qué. Así que vamos a llegar hasta aquí y les agradezco de nuevo y pasen buenas noches. Gracias. Gracias, Lid. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.